Los efectos de la confesión. En este pequeño artículo vamos a hablar de este sacramento de manera que comiences a entender sus efectos en tu vida física y espiritual, de manera que puedas comprender con una visión más clara su importancia y la necesidad del hombre de vivirlo con verdadera contrición. Toda la fuerza de la penitencia reside en ella misma, constituyéndonos en la gracia de Dios y de unirnos a Él con amistad. Por lo tanto, la finalidad y el efecto de este sacramento es la reconciliación con el Señor. Los que reciben el sacramento de la penitencia con el corazón contrito y disposición religiosa pueden disfrutar de la paz y tranquilidad de la conciencia, que viene acompañada de una intensa consolación espiritual. De hecho, el sacramento de la reconciliación con Dios trae una verdadera resurrección espiritual, una reconstitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, entre los cuales el más precioso es el de la amistad de Dios. La fórmula de absolución en uso en la Iglesia Latina expresa los elementos esenciales de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Él realiza la reconciliación de los pecadores, la Pascua de su Hijo y por el don del Espíritu, a través de la oración y ministerio de la Iglesia. Dios, Padre de misericordia, que por la muerte y resurrección de su Hijo reconcilió al mundo consigo mismo y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ritual romano, rito de la penitencia. Por las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencias de los pecados. Este sacramento es la reconciliación con la Iglesia. El pecado interrumpe o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o restaura. En este sentido, no sana solamente al que es restablecido en la comunión eclesial, sino también hay un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que sufre con el pecado de uno de sus miembros. No debemos olvidar que la reconciliación con Dios tiene como consecuencia otra reconciliación capaz de remediar otras rupturas ocasionadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en lo más íntimo de su ser, cuando recupera su propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos que de alguna forma ofendió e hirió. Se reconcilia con la Iglesia y se reconcilia con toda la creación. En este sacramento, el pecador se entrega al juicio misericordioso del Todopoderoso. Anticipa de alguna manera el juicio ante el cual se debe comparecer al final de la vida en esta tierra. Porque es ahora, en esta vida, que se nos ofrece elegir entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podremos entrar en el reino del cual somos excluidos por un pecado grave. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y por la fe, el pecador pasa de la muerte para la vida, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de sus hijos. Juan 5:22. Las bendiciones de la confesión. Dichosos los que laven sus vestiduras en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14. Los católicos verdaderamente se pueden llamar bendecidos por los medios que tienen para lavar las vestiduras de sus almas, manchadas por el pecado, en la preciosa sangre del Cordero de Dios, en el sacramento de la penitencia. No hay duda de que la confesión, especialmente la confesión frecuente, es una bendición de valor incomparable para la humanidad. El hombre no puede esperar mayor bendición en esta tierra que la verdadera paz del alma. El sacramento de la penitencia es una fuente perenne de paz.
Es una fuente de consuelo indecible a los corazones humanos. Este sacramento da a cualquiera y a cada miembro de la Iglesia Católica que ha transgredido las leyes santas de Dios un medio fácil y sencillo para obtener el perdón completo y ser restaurado a su amistad. Este es su primer y principal efecto. Su segundo efecto es de acabar con la pena debida por los pecados, la pena eterna por completo y la pena temporal en su totalidad o parcialmente, de acuerdo a las disposiciones del penitente. Cierra las puertas del infierno, que se abren para tragarse en el abismo infernal a las almas que deliberadamente se apartan de Dios por el pecado mortal y que rompen los vínculos que las unen a Él, prefiriendo su propia voluntad a la de Él. Una buena confesión abre de nuevo las puertas del cielo, que prohíbe la entrada a las almas mientras se mantengan en estado de pecado mortal. Viste a las almas con la hermosa prenda nupcial de la gracia santificante, o hace la prenda aún más bella si el alma ya la posee. Restaura méritos pasados que se pierden incluso con un solo pecado mortal. Hace al alma de nuevo capaz de realizar actos meritorios de una recompensa eterna, lo cual es imposible si se está en estado de pecado mortal. Confiere gracias sacramentales, es decir, poderosas ayudas sobrenaturales para evitar el pecado en el futuro y perseverar en el servicio de Dios. Manda una petición para obtener las gracias especiales que el alma necesita para llevar una vida agradable a Dios. Por último, controla pasiones pecaminosas e inclinaciones al mal. Para participar en mayor medida de estas bendiciones del sacramento de la penitencia, es necesario que el penitente sepa cómo hacer una buena confesión. La confesión tiene 3 beneficios importantes. Perdona, sana y libera a todos aquellos que con sincero arrepentimiento se acercan a este sacramento. La confesión como sacramento de sanación. ¿Sabía usted que la Iglesia Católica en su catecismo tiene catalogado el sacramento de la confesión como un sacramento de sanación? En el catecismo, numeral 1421, dice: el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su Iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los 2 sacramentos de curación, del sacramento de la confesión y el de la unción de los enfermos. La Iglesia lo afirma entonces: el sacramento de la confesión es un sacramento de sanación. Casi nadie sabe eso, ni lo toman en consideración a la hora de sanar heridas. La confesión es fuente de sanación y todos tenemos que aprovecharla. En el mundo hay mucha gente perturbada por muchas circunstancias de su vida diaria, llena de preocupaciones, estrés emocional y un sinnúmero de problemas que afectan sus vidas. En vez de verse en la necesidad de tomar pastillas para dormir o calmar sus nervios, generados por tanta carga y angustia, lo que realmente pueden estar necesitando es hacer una buena confesión. ¿Por qué la confesión es fuente de sanación? Tenemos que saber que hay algunos pecados que llevan a la enfermedad. Hoy en día la ciencia las reconoce como enfermedades psicosomáticas. Una depresión puede llevarte a dar una úlcera. Hay algunas enfermedades que podrían estar vinculadas con el pecado y de eso hablaremos utilizando las Sagradas Escrituras. Juan 5, 1 al 18. Curación de un enfermo en la piscina. Llevaba 38 años enfermo. Jesús lo cura y luego, cuando lo encuentra de nuevo en el templo, le dice: has sido curado, vete y no peques más. De lo contrario, cosas peores te sucederán.
El perdón entonces es fuente de sanación. Si hay una enfermedad producto del pecado, el perdón lo puede liberar. Ahora, tenemos que entender que no todas las enfermedades son productos del pecado. Hay enfermedades para glorificar a Dios. Juan 9, del 1 al 3, curación del ciego de nacimiento. Los discípulos de Jesús le preguntaron si esta persona estaba ciega producto de sus pecados o el de sus padres. Jesús les dijo, esta persona fue hecha así para que se manifieste en él la obra de Dios. La confesión es un acto de liberación. Hay también otras enfermedades que las causa el demonio. Marcos 5, del 9 al 15. Curación del endemoniado de Gerasa. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado toda la piara se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y sano al que había estado poseído por aquella legión y se llenaron de temor. Entonces, la confesión también te libera. Las ataduras del demonio quedan rotas con el perdón de los pecados. Jesús sanó de estas tres formas, perdonando pecados, sanando físicamente, expulsando demonios o liberando. Por tanto, el sacramento de la confesión perdona, sana y libera. En un siguiente artículo seguiremos profundizando sobre este tema para tener una conciencia más completa de la misericordia divina y el papel de la Iglesia como el lugar de la misericordia.